Bienvenidos a Los Siete Pecados. Estamos nada más y nada menos que con Federico Doring. Ustedes lo recuerdan por varias polémicas, pero sobre todo también por los puntos álgidos que siempre expone en medio de un debate tan importante y en momentos tan definitorios como los que se están viviendo en México. Federico, para empezar, la ley de amparo, recién estrenada. Sí, Joely, bueno, pues es una nueva canallada, nos asaltaron, nos robaron nuestro derecho al amparo, ni tú ni yo tenemos cómo defendernos de un mal gobierno del partido que sea a partir de que se publique. Oye, pero independientemente de lo que quedó ahorita en diputados, sí hay una situación donde se abren foros para debatir, pero en realidad los cambios no suceden, no está escuchando el oficialismo y las mayorías más o menos simuladas, pero que ahí las tienen, ¿no? Sí, pero es todavía peor que eso, porque no escuchan con voluntad de adoptar propuestas a los ciudadanos, hacen una simulación, como sabes, se sacaron unas audiencias públicas de la manga porque no era lo votado, pero todavía más grave, los ves en tribuna proponiendo cosas como si fueran ideas de ellos que se plagiaron a la Yasmín Esquivel de los ciudadanos, porque el transitorio no, ese sí es de Saldívar y de Sheinbaum, pero los otros dos cambios que se hicieron, cambios menores, son propuestas ciudadanas, y estos bribones suben a tribuna, las presentan como propuestas de Morena y no les alcanza la educación para decir, esta es una propuesta que trajo Joely Ramírez que estoy presentando y retomando de las audiencias públicas. Pues eso es un plagio intelectual gravísimo. Y tampoco sueltan por completo el tema de la retroactividad, ¿no? Ahí está como simulada esa violación. Pues es una puerta trasera para que, como decía yo, a quien no le puedan ganar un juicio a la buena, se lo jodan a la mala. Si no te puedo ganar con un juez de carrera judicial en un litigio que llevabas avanzado, pues ahora te voy a obligar a, si tienes, digamos, una nueva prueba, una nueva pericial, una nueva situación jurídica que aportara a un juicio que ya le ibas ganando al gobierno, te obligan a iniciar un nuevo juicio con un juez de los acordeones para todo lo que en este juicio te hubiera terminado de dar el triunfo. Y entonces vas a avanzar ya casi nada en este juicio viejo y en uno nuevo con un juez de acordeón, pues tendrías que volver a ganar tus instancias de cada una de las pruebas ofrecidas. Es una marrullería que nosotros señalamos y que tememos que con los antecedentes de Arturo Saldívar, de ese gran trabajo periodístico de cómo se traficaban influencias en el piso 14 de la judicatura, pues vuelvan a administrar la justicia, decía yo, como Porfirio Díaz, que a los enemigos justicia secas y a los amigos justicia y gracia. Oye, pero venimos también de la reforma al Poder Judicial, de la elección con los acordeones, de una corte de alguna manera pues ya apegada a los designios de la mayoría en diputados, en senadores y por supuesto del Ejecutivo. Sí, este es el último clavo, porque primero fue el golpe a la carrera judicial, a la autonomía, luego fue esta elección facciosa de los acordeones, que ya vimos que incluso se imprimieron por el gobierno y que todos los autoridades electorales se atrevieron a convalidar. Acuérdate que en esa etapa hicieron una canallada. A ti, a mí, a cualquier ciudadano que pudiera aportar una prueba de trampa electoral, nos dejaron fuera. Solo podían impugnar las elecciones, perfiles de los candidatos registrados. ¿Quiénes eran los candidatos registrados, Joely? Pues los que ellos habían manipulado en las listas de sus comités de evaluación. Entonces, cualquier ciudadano que tuviera información no podía ni siquiera aportarla para alguna candidatura que excediera su gasto de campaña o que tuviera problemas de probidad. Y ahora con este último del ataúd es el clavo del amparo de los acordeones. No vamos a tener la posibilidad de defendernos, y aquí sí es de todos los partidos, porque hay mexicanos a los que gobierna el PAN, a los que gobierna el Verde, a los que gobierna el Movimiento Ciudadano, el PRI, Morena, y cuando tú te defiendes en el amparo, te defiendes de un gobierno que atropella tus derechos. Puede ser municipal, puede ser un bando municipal, puede ser una obra, puede ser un derecho de vía que te van a quitar tu terreno para construir una carretera, un camino rural, puede ser que te van a expropiar para un hospital, para una escuela. Todas esas cosas no son de Claudia Sheinbaum, son actos que nosotros nos defendemos de gobiernos de los tres niveles, y eso nos lo acaban de arrebatar ayer. Claro, y no les gustó, obviamente, la ley como tal tiene nombre y apellido, no les gustó el frenón que le pusieron
al Tren Maya o al AIFA y le dicen, bueno, es que ahora hay empresarios que no querían pagar, pero hay leyes para solventar ese tipo de situaciones. El tema es que hoy la ley de amparo como tal, pues ya estamos desamparados. Estamos amparados y hay una enorme farsa. Qué bueno que tú citas esto de que supuestamente es una ley para que la gente que debe impuestos los pague. A ver, la gente que debe impuestos que los pague. Pero déjame hacerte a ti preguntas cándidas de lo que les decía yo ayer. ¿Ok? Está bien, si un empresario debe, que pague. Y Adán Augusto, ¿cuándo va a pagar los impuestos correctos de los 79 millones? El nuevo coleccionista de arte en Tokio, Andy, ¿cuándo va a pagar sus impuestos? ¿Cuándo va a pagar sus impuestos Fernández Noroña? Porque todos esos tienen fortunas que no sabemos de dónde salieron. ¿De dónde va a salir el pago de impuestos de la fortuna del hermano López Obrador, el que ahora ya es latifundista en Tabasco? Y pues, si te pongo el último ejemplo, ok, y si esto es para que los rateros no se evadan de la acción de la justicia, Yoeli, ¿cómo me explicas el amparo con suspensión definitiva que les ganó Hernán Bermúdez después de que lo detuvieron y se expulsaron de Paraguay? Es evidente ahora sí que ese amparo que perdió Harfuch y Gertz contra Hernán Bermúdez, porque está Bermúdez en la cárcel por la actuación del procurador de Tabasco, por Javier May, no por lo que hizo el gobierno federal, por delitos locales del fuero común. Entonces, ¿cómo entiendo yo ese amparo? Lo dio un juez del bienestar, no lo dio un juez de los anteriores, y no dicen ni pío, nadie dice media sílaba de ese amparo. Pero como ese tiene los secretos de Adán Augusto y de los hijos del presidente y de todos ahí por Tabasco, pues ese no reniegan del amparo. Pero este es uno que debería pagar muchísimos millones de pesos. Decía yo, el Mayo, tú sabes, lo dijo, vale 15,000 millones de dólares mal habidos que tiene que dar a la justicia. ¿Y cuánto vale este señor? Hasta clasificado, ¿hasta cuánto dinero vale? Uh-huh. Oye, tú interpusiste una denuncia contra nada más y nada menos que el hijo de Andrés Manuel López Obrador, Andrés Manuel López Beltrán. También estaba ahí Américo Villarreal, Horacio Duarte, cercano también evidentemente al gobierno federal y estatal en el Estado de México, a Ricardo Peralta. ¿En qué va esa denuncia? Porque si acudiste a instancias judiciales es para trascender más allá de los dichos en la política y acudir a las instituciones en México. Sí, para quitar a la presidenta el pretexto de presenten las denuncias y pruebas. Yo presenté la denuncia, ya se admitió, ya se turnó a esta área que era la CEIDO, digamos, de delitos de procedencia ilícita. Se amplió después por el diputado Marcelo Torres, que se acumuló, ya van 2 que se presentan ahí. Seguramente vamos a presentar una nueva en fechas próximas. ¿Por qué? Pues porque ya nos dijeron aquí, Yoeli, que hay 8 agentes aduanales vinculados a esas importaciones fraudulentas, pero los agentes aduanales no veo que los toquen con el pétalo de media sílaba. Entonces, esa se va a ampliar seguramente, y no hemos tenido todavía noticias de la Fiscalía. Estamos en estas cosas de los amparos y los impuestos esta semana, pero yo espero que la próxima semana, que mi ritmo de trabajo no sea tan vertiginoso, pues me dé una vuelta por ahí en la Fiscalía a ver qué actuaciones trae la carpeta. La situación estando como está, me hace preguntarte, debes de tener los pelos de la burra en la mano para acudir a instancias judiciales, hacer señalamientos por huachicol fiscal, por crimen organizado. No es una ocurrencia, pues. No, a ver, nuestra principal prueba, y es una prueba pública, es un oficio que hemos sacado ya en comparecencias y que seguramente me has escuchado mencionar en muchos espacios. Sí. El oficio de Luis Crescencio Sandoval, el general secretario de la Defensa, que dice: el responsable del huachicol en la época de Horacio Duarte, el segundo de a bordo, obedece al nombre Juan Carlos Madero Larios, amigo de la infancia de Andy, y en la información que ha trascendido del testigo protegido que se denomina Santos, ha dicho que todo el huachicol fiscal se hacía con la complacencia de uno de los hijos del presidente del observador. No señala quién, entonces por eso están señalados. Sí, por supuesto, el coleccionista de arte, que es el más probablemente responsable, pero también los otros 2, porque acuérdate que el Bobby era el de el Tren Maya y tiene ahí todo el asalto y los problemas con Amílcar y el tren que se descarrila, y tiene pues también, no vamos a dejar de mencionar a José Ramón, cuya esposa, ya ves que según decía el observador, se dice que tiene dinero, pero no sé cuánto dinero tenga. Lo que sí tiene es muchos conocidos en el sector petrolero, y alguien tuvo que haber conectado a los que huachicolean el combustible
con las empresas estadounidenses a las que las compran legalmente, porque para hacer el contrabando primero lo compras legalmente. Ese pudo haber sido también una causal, y que fuese José Ramón vía su esposa, que sí conoce el sector petrolero, porque el otro pues jamás no encuentra trabajo ni en un diccionario, no sabe ganarse un peso, digamos, con su trabajo. ¿Cómo evalúas el papel del SAT y de Hacienda hasta este momento con las cosas que conocemos? No, de pena ajena. O sea, si trabajaran en el sector privado ya os habríamos corrido. A ver, la procuradora fiscal presumía 5.928 millones de pesos recuperados. Pues sí suena mucho, pero 5.928 no llega ni al 1% de 600,000 millones, que es lo que se han robado. Entonces, si tú me dijeras, oye, en tu empresa, cada vez que alguien nos roba, nos hace un fraude, no recuperamos el 1% de todo lo que nos roban, pues sería un muy mal abogado. También se lo dijimos a la presidenta hace unos días. Es muy preocupante, Yoli, que en los informes tributarios y de gestión el gobierno sí informaba entre 2018 y 2021, incluso en 2018, en el último año de Peña, se informó cuántos millones de barriles de contrabando habían entrado a México. ¿Cómo lo sabe el SAT? Pues el SAT dice, este es el permiso de importación, ¿no? Y esos millones son distintos en el volumen de lo que se compró con los permisos de la Secretaría de Energía para importarlo a lo que entró a la caja del IEPS y el SAT vía esos permisos de importación. No hay que ser un premio Nobel para saber esa situación. Creció 60% el primer año, pasó de 45.8 a 70 y fracción. Terminó en más de 122 millones en 2021. Y de repente cuando llegó este señor Antonio Martínez Dañino, otro amigo de la infancia de Andy, al SAT, él fue ratificado por la Cámara de Diputados en diciembre de 2022, se dejó misteriosamente en 2022 de informar de esos combustibles contrabandeados. Y llevamos 22, 23, 24 y pues quizá 25, ojalá y no, sin que nos informe el SAT lo que antes nos decían. Entonces, pues, lo veo muy mal, lo veo en opacidad, tratando de engañarnos, y por eso es grave el amparo. Déjame, me detengo ahí tantito. Si tú ahorita pides esa información y te la niegan, te mienten, te la esconden y te dicen, como dijo la presidenta, no la tenemos cuantificada, si tú ahora no tienes el INAI para que te defienda, tampoco el amparo para obligar a que te den una información que tú sabes que existe y que sabes que no te la dan porque detrás de eso hay un topillo de los hijos de López Obrador. Entonces el amparo le pega a los periodistas, le pega a la gente que busca la verdad, a la gente que busca encontrar qué hacen mal los políticos de todos los partidos, porque ustedes ahora sin el amparo, ¿cómo van a obligar a que el gobierno les dé la información que les niegue la Secretaría de la Contraloría? Porque ya no hay INAI, porque no hay un solo ciudadano que esté de nuestro lado o dictando una resolución judicial u obligando al gobierno a que te dé la información a la que tienes derecho por el acceso a la información. Es muy grave. Ayer no es solo un tema penal el amparo, y no solo es pelearte cuando el gobierno te quiere abusar, es cuando tú quieres tener información, la vamos a perder. Este periodista de Campeche, Joeli, al que le quiso quitar su casa del Infonavit, pues si tuviera esta ley de amparo hace 6 meses, ese señor ya no tendría su casa del Infonavit. Claro. Ese señor habría pagado la multa y seguramente ya no podría hacer su labor periodística porque pues no habría ganado el amparo, y en vez del censor judicial que le revisa cada sílaba, tendría la prohibición hasta que gane el juicio, si es que no se lo lleva un juez de acordeones, para poder hacer trabajo periodístico. Hablamos de líneas de investigación por corrupción, por omisión, por incluso corrupción a niveles muy altos, porque en este momento ya mencionaste algunos nombres, pero también está por ahí el caso de Adán Augusto como tal, que buscaba ser candidato presidencial, que se quedó a una corcholata de ser el presidente, ¿no? Y Estados Unidos está subiendo la presión sobre el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. En algún momento tú nos decías en otra entrevista, la presidenta va a tener que elegir entre responder a Estados Unidos o responder a Andrés Manuel López Obrador o la 4T. En este momento, ¿en qué disyuntiva se encuentra la presidenta? A ver, a la disyuntiva y al país nos quedan pocos días de esta tregua de 90 que dio Trump para que no entren los aranceles del 25%. En esa tregua tienes que ver la visita de Marco Rubio, donde reconoce el canciller de la Fuente que sí hay huachicol y donde se comprometen a combatirlo. Y en ese contexto viene pues mucho de lo que se ha
avanzado con estos pillos de los Faría Laguna, que siempre sabían quiénes eran. Acuérdate que mataron al almirante Guerrero Alcántar, el que hizo la denuncia, y en vez de investigar el gobierno anterior, lo mataron cuando estaba de vacaciones en Sinaloa. Incluso mataron a agentes del Ministerio Público como Magali Nava, que eran las que llevaban esas investigaciones. Entonces, esos Faría Laguna no los estarían molestando en su negocio si no hubiese la presión de Estados Unidos y si no estuviera la presidenta sometida a la enorme disyuntiva de ¿qué hago? No entrego a los narcos de mi partido, me ponen los aranceles del 25%, con eso se colapsa la economía. Acuérdate que las remesas quedaron con un monto mínimo, pero ya están en ley. Cualquier día los republicanos dicen, te la vuelvo a subir al 5%. Eso le costaría a ella cerca de 400,000 millones de pesos al año de impacto para la economía. Entonces, para que ella mantenga la economía, aunque no crezca, pero estable, para que sus ingresos para mantener los programas sociales estén ahí en la tesorería, ella necesita que la economía no caiga en terapia intensiva. Y para eso no se puede pelear con Trump. Entonces ella ha tomado una decisión que nosotros es la que más le reconocemos, que entre salvar la economía, el tratado, para la viabilidad de esos propios programas sociales y de los empleos de los mexicanos que dependen de esa actividad comercial, privilegió eso a salvar el pellejo de los narcos de su partido. Y eso es una cosa que ha hecho bien. Pero ahora vienen los hijos del presidente, que tú tienes denunciados, que Estados Unidos... No, y viene lo que estén diciendo los chapos y mayos en las cortes de Illinois y Nueva York. Pero bueno, primero ella tiene que sortear este escollo de los 90 días, y eso que tú estás con toda tu sagacidad poniendo en la mesa, pues eso es con lo que van a recibir a don Marcelo Ebrard para la renegociación del tema, que le van a decir, ok, nada más que esta firma para renovarlo vale esto. Y bueno, pues cada vez es, o sea, pues es que es un asunto muy complicado para la presidenta. Ahí sí hay que tenerle un reconocimiento y apoyarle, porque cada vez que sortea un obstáculo, hay uno nuevo. Y a veces dentro más de su partido. Que el anterior. Pero todos esos son culpa de lo que le heredó el narcopresidente anterior. No son pecados de ella. Pero pues ella se dedica a esquivar todos los escollos, obstáculos, minas que le dejó en el camino a este señor. Oye, pero son palabras bien fuertes, narcopartido y narcopresidente. Porque se crean los cárteles desde el gobierno. O sea, ¿había habido políticos coludidos con narco? Sí. A nosotros nos hacen la imputación de García Luna. Y hay muchos, ¿no? Desde el gobernador Félix Villanueva, el general Gutiérrez Rebollo, Cienfuegos. Pero esos se les imputa ¿qué, Joel? Que por dinero se prostituyeron y dejaron que operara el narco. Básicamente, ¿cómo era el trato? Pues que permitían el trasiego, el flujo de drogas. Era, voltea a ver a otro lado a cambio de que no le estorbes a este para comercializar y trasladar su producto a Estados Unidos. No era, quítate tú que ahí te voy yo y el nuevo cártel soy yo desde el gobierno. No solo es mi dicho, acuérdate que Jaime Bonilla le dijo eso en la tribuna del Senado cuando todavía era senador por el PT, Marina del Pilar, cuando tenían el problema que se empezaba a descomponer Baja California y que la alcaldesa vivía en la base militar. Lo mismo pasó con la barredora, desplazó al cártel Jalisco para apoderarse del negocio. Es como si Rubén Rocha, en vez de haberse reunido con el Mayo y uno de los Chapitos, en el episodio en el que privaron de la vida a don Melesio Cohen, hubiera intentado exterminar a los Chapos y a los Mayos para él ser el capo de Sinaloa. Eso no pasaba antes. Y eso no me pueden decir que pasó sin que lo supiera el gobierno mexicano. Porque, ¿cómo supimos de la barredora? Porque el hijo de Luis Crescencio Sandoval era el director del Centro Nacional de Función de Inteligencia. El que hizo el reporte de Guacamaya Leaks, que dijo que siempre supieron desde 2021, es el hijo del general secretario, no es el dicho del PAN. Y esos llegaban directo a la oficina de su papá y llegaban a la oficina de Audomaro Martínez. Eso por supuesto que lo supieron. El gobierno del presidente Donald Trump ha estado insistiendo con este tema, en el control territorial que tienen los grupos del narco y también de los vínculos del narco con el gobierno federal. ¿Hasta dónde podría llegar en ese orden de ideas el gobierno de Estados Unidos si la situación está tan delicada como tú mismo lo planteas? Yo creo que va a ser una guerra más financiera. A ver, veámoslo a la luz de lo que le pasó a Cibanco esta semana.
Ujú. Cuando salieron las imputaciones de Cibanco, Vector e Intercam, ¿qué dijo la presidenta? ¡Falso! Pruebas, pruebas, pruebas. Bueno, pues Vector anda ya vendiendo la licencia, porque Alfonso Sí. Romo no pudo demostrar que no lavó dinero a los cárteles y que Muy no compró los cercano a López precursores. Obrador también. Ujú. Cibanco tampoco pudo aguantar, ¿no? Intercam tampoco. Entonces, me da la impresión de que lo que está haciendo Estados Unidos es decir, ok, no me los das para la justicia, pero si yo te demuestro que en tu sistema financiero lavaste el dinero de algún cártel que me trajo aquí fentanilo, a ver, Yoli, si nos cierra el sistema financiero Trump, nos quedamos sin remesas. Ya deja tú de discutir Sí. el Temec. sí, el TEMEC y el arancel de las remesas. Ya no es qué porcentaje me cuesta mandarle dinero a mi paisano, es él puede agarrar y decir, yo tengo porosidad. No olvidemos que el Banco del Bienestar ya no manda remesas porque probaron que el 8% de las remesas eran del narco, eran de fentanilo. El Banco del Gobierno lavaba el dinero del narco en Estados Unidos. Por Pero eso ya Andrés no hay Manuel remesas del López banco. Obrador sabía, era parte, lo permitió, vio para otro lado. ¿Cuál era el papel del expresidente? Pues yo creo que él es el gran orquestador y cuando menos tiene que responder por su frase de nada pasa, ningún negocio jugoso se hace en un gobierno sin que sepa el presidente. Y si tú ves el contexto hoy día, te lo pongo así. ¿Quién es el director general de aduanas? El mismo que estaba con López Obrador. ¿Quién es el director del SAT? El mismo que terminó con López Obrador. A la presidenta, en lo que es aduanas y SAT, no tiene una sola persona su confianza. Ya recuperó la UIF, que se la quitó el papanatú de Pablo Gómez. Pero en términos del huachicol fiscal, todos los que están son los que estuvieron con López Obrador. Oye, la presidenta, a ver, te lo pregunto así, si tú fueras presidente y te enteras que te robaron 600 millones de pesos, no como que le pedirías la renuncia al idiota que estaba ahí antes para poner a alguien de tu confianza, como le hizo con la UIF, con el recomendado de Harfuch. ¿Por qué no intentarías quitar al que ya demostró que si no es corrupto, cuando menos es un inútil? ¿Pero le tienes fe a la presidenta? No, ¿Confianza? no, ¿Respeto? sí. ¿Qué le tienes entonces? Le tengo el Cuando reconocimiento de que decidió bien salvar la economía y no defender a los narcos. ya Pero que los defiende tan mal que en el vuelo de Hernán Bermúdez de Paraguay a México, en esas 30 horas, curiosamente, como les decía yo en tribuna, se quejan mucho de los amparos. Ay, que este presunto delincuente y que no. Oye, ¿y el amparo de Hernán Bermúdez? ¿Y por qué de ese no dicen ni pío? ¿No? Ese se lo ganó a Harfuchito y se lo ganó a Gertz, porque está en la cárcel por lo que hizo May y el fiscal de Tabasco. Pero los delitos federales, los de lavado de dinero, esos ya les ganó ese litigio, ya les demostró que no tienen pruebas. Entonces no hay más que dos hipótesis. O lo pactaron en Cartagena, en esa superescala, para hacerse tarugos y presentarlo mal. ¿Y por qué no han culpado a este juez de corrupción? ¿Por qué de este no han gemido ante la opinión pública de corrupción? Callan como momias. Su tribunalito de la Inquisición no ha dicho absolutamente nada. ¿Por qué? Porque está más pactado, ¿no?, que nada. Entonces, es una tanda de impunidad a cambio de que él no diga todo lo que sabe y a quién le llevaba maletas de dinero, porque seguramente no solo era el notario. Entonces, ahí es donde yo sostengo que ella lo intenta, pero volvemos a lo mismo. La fiscalía no es de ella. Gertz no es de su confianza. El propio Harfuch no tenía la UIF cuando integraron estas averiguaciones. Y mucho de lo que yo creo que ella necesita para conseguir más resultados es esa parte de esa herencia maldita en la que ella se resiste a deshacerse, aunque de inconforme el observador, pero ella debería de tener un margen en el que a ti y a mí ella nos responda. El problema es qué tanto le vamos a reclamar a ella y qué tanto le tenemos que reclamar al anterior, porque ella no asume la responsabilidad política porque sigue con esas herencias malditas. Ya hablamos de Claudia Sheinbaum y de López Obrador. ¿Qué sabía y qué no sabía? ¿Hasta dónde estaba metido Felipe Calderón? A Felipe Calderón no tenía información de las componendas, sí tenía, yo era senador, yo estaba en la Conferencia de Seguridad Pública y se le decía mucho cometió un error el gobierno de la República.
se nombró de subsecretario a alguien que se apellida Niembro, creo que se llama Jesús. Y ese Niembro venía de ser empleado de Telmex, gerente regional de Telmex. Entonces, cuando hicieron todo el asunto de Plataforma México, todos los contratos de Plataforma México y toda esa modernización, pues curiosamente era un desarrollo tecnológico que ofrecía la empresa en la que este señor había trabajado antes. Es el mismo ejemplo idéntico de la línea 12, cuando el que supervisaba la obra de ICA era un Orcasitas que era hermano o primo, ¿te acordarás? Del que hacía la obra. Es el mismo error. Entonces, la corrupción de García Luna es indefendible, de esa tendrá que responder, y el error es haberle permitido poner de subsecretario a alguien que tenía un conflicto personal de interés con la empresa que desarrolló los trabajos. Pero alertaron al expresidente, o sea, hay varias voces que aseguran que le acercaban la información al expresidente Felipe Calderón. Sí, pero depende qué voces sean, porque si es Ángeles de Aguajare, lo que el presidente a mí un día me comentó y lo que yo he retado a que me prueben es que es cierto. Porque el presidente jamás habló de eso con Ángeles de Aguajare. Ángeles de Aguajare sí estuvo en la cárcel, pero no por una venganza política, sino porque había 40 testimonios de testigos protegidos que a él le hacían imputaciones que tenía que ver con el caso, que sí también acuérdate de este fiscal Vieita, que terminó en la cárcel también en Estados Unidos. Entonces, él no ganó su juicio, que no se confunda. Ángeles de Aguajara jamás tuvo una sentencia que dijera soy inocente. Murillo Karam, cuando entró el gobierno de Peña Nieto, se podría presumir que por cuestiones políticas se desistió de la fiscalía. Pero él no te puede enseñar una resolución que diga gané mi litigio y me exoneró la justicia. Así como a López Obrador se le señala de tener vínculos con la familia del Chapo, saludando a la mamá del Chapo, hay señalamientos por parte de los ahora oficialistas en contra de Felipe Calderón. ¿Tenía algún acercamiento con algún grupo delincuencial o había una distancia más marcada que la que existía con López Obrador? Pues es que me parece poco inteligente el argumento de los oficialistas. ¿Qué tipo de acercamiento podría tener o de complicidad si es al que se le imputa que les declaró la guerra contra el narco? Y, a ver, en estos 55 expulsados del país, pues más del 90% fueron detenidos o por Peña o por Calderón. O sea, este señor lo único que hizo fue mandarlos allá en su incapacidad como presidente para procesar las sentencias y para decomisarles dinero. A mí te voy a decir que sí me molesta mucho de todo eso. Los que se van a quedar todo el dinero que estos hicieron, matando mexicanos, secuestrando mexicanos, violando mexicanos, con el cobro de piso, quitándole la paz y la tranquilidad, van a ser los Estados Unidos, porque la justicia de México nunca hizo maldita la cosa por decomisarles cosas. Y los tuvieron ahí años y nunca nadie los apretó y nunca nadie los obligó a que entregaran las fortunas. Por eso cuando en mayo yo veo que vale 15 mil millones de dólares en la corte de Estados Unidos, y en cambio de Hernán Bermúdez, lo que se robó, tú no lo puedes saber, está clasificado hasta el 2030, ni siquiera sabemos de qué tamaño es lo que se robó. Ese es el país en el que vivimos. Por eso hay cosas que le reconozco a la presidenta, pero hay cosas que resultan mi inteligencia y me resisto a aplaudir. ¿Qué música escuchas en tu playlist que digas, con esta sí me prendo, que uno nunca lo imaginaría? No, pues soy viejito. Mi playlist es lo que fue mi juventud literal de los 80s y 90s. Son de baladas de 80s y 90s. Me quedé muy en ese. ¿Pero español o inglés? ¿U otro idioma? No, básicamente en inglés. En español te diría mis cantantes favoritos son estos duetos que luego sacaron Mijares y Emanuel, ¿no? Y de repente tengo ahí como viejito, pues ya tengo 74 años, de Manuel. No, bueno, pero si yo te digo de José María Napoleón, pues es un cantante que muchos de los chavos hoy lo van a tener que googlear, ¿no? Entonces yo en mi coche tengo canciones de José María Napoleón, pero a ver, también con mi edad, que ese sí es universal, pues José, ¿no? O sea, no hay mejor compañero de una borrachera para un mexicano que José, porque un hombre típico mexicano, ¿no? Cuando le gana la fiesta, hay cosas que no puede evitar que le salga. Y pues yo soy alguien que... Le sale lo gavilán. Pues sí, porque en toda buena fiesta, cuando la fiesta avanza,
pues el Joe es alguien imprescindible, ¿no? Es como el síntoma inequívoco de, no, ya la fiesta ya se puso bien, ya se prendió. ¿Qué lees? ¿Libros, Substack, periódicos? Mira, ¿Cómo te alimentas? me gusta mucho la novela que tiene que ver con biografías. ¿La última? Pues la última es de este periodista que escribió el italiano de todas las mafias italianas. El libro que se llama Las líneas, no me acuerdo. ¿Joan? ¿Joan? Joan. Joan El que Grillo. acaba de ganar la resolución allí en los tribunales. Esa historia. Te digo sí quién era mi novelista favorito, porque tengo que cambiar. Tom Clancy, no sé si ubicas a Tom Clancy. Sí. Pero ya se murió. Entonces, todas las novelas de Tom Clancy, sí, todas me las eché en mi vida. Y es similar a Tom Clancy. Entonces, a mí lo que me gusta es entre lo bélico, pero también mucho la naturaleza humana. Es un asunto que yo prefiero conocer, la naturaleza humana, que cualquier otra novela de un tipo, digamos, hipotético no existente. Vamos a la sección de los 7 pecados de Federico Doring. Te voy diciendo cada uno, me dices lo que se te ocurre. Avaricia. Okay. Es condición de debilidad humana. Envidia. El peor veneno. Ira. Todos tenemos. Gula. Sí, yo ahí sí soy. ¿Con qué? No, la comida. Yo tengo problemas sobrepeso, subo y bajo el peso porque soy alguien que come mucho cuando ve televisión y cuando ve deportes los fines de semana, entonces soy bastante... ¿Pero con qué caes? Mira, pues, con todo lo que no debe caer. Churri, no sé si puedo decir marcas, pero churritos, Sí. todo lo que te comes como hombre viendo deportes el fin de semana que no sirve. Soy yo alguien que come helados. Yo cuando mato tiempo en mi casa, tu casa, como helados, como las escenas de las mujeres que están llorando con helado viendo la tele y películas. Y Federico. Ya me quité los chocolates, pero antes compraba esos chocolates de colorcitos del paquete, ¿no? Ajá. O sea, yo en eso como muy, diría yo, muy agringado, como mucha porquería que no es saludable, pero que se explica porque yo soy hijo único y me crié, digamos, sin hermanos, y cuando yo estaba en mi casa, tu casa en la infancia solo, pues asaltaba el refri. Entonces eso que nadie me cuidó de que no deformara mi hábito alimenticio, porque tenía barra libre en el refri para saltarla y ir a la cena, pues me ha hecho que tenga, digamos, trato de gula muchos años. Lujuria. Ese sí, yo creo que es el más rico de todos los pecados. ¿Qué te la desata? La belleza, la inteligencia. No hay nada más atractivo que la admiración de la inteligencia. O sea, yo le digo de una mujer inteligente, nada te seduce más como una mujer inteligente. La belleza es la belleza, pero la admiración que te lleva a admirar su belleza y su inteligencia, esa es una combinación muy peligrosa, en la que es fácil caer. Pereza. No, sí no, yo no soy la pereza, pero creo que la pereza tiene que ver con esta depresión que muchos seres humanos llevan dentro y que no encuentran sentido a sus vidas. Soberbia. Pues sí, de algo peco de eso, pero creo que también todos la tenemos, ¿no? ¿A quién sigues en redes sociales? ¿Alguno por ahí, un guilty pleasure? Pues sigo muchos deportistas, en Instagram, pues la verdad es que me sale algo de voyerismo y sigo algunas de estas, que no sé los nombres, pero de estas chavas que son fitness, ¿no? Que tienen un cuerpo que parece de película, ¿no? Ajá. Pero, pues, ¿alguna política o alguna escritora, alguien que precisamente te seduzca en esta parte intelectual, pero pues también te echas tu taco de ojo? Pues, varias periodistas, pero a ver, no nombres, te puedo decir, nombres. te digo, no se va a distorsionar. O sea, una cosa es que yo diga, es guapa y admiro lo que me da de información, admiro la sagacidad, admiro cómo acorrala, cómo le arranca a alguien, la verdad, pero ese piropo no lo puede decir un político, porque entonces se descompone. Lo puede decir alguien más, pero no un político.
Se nos acabó el tiempo en Los 7 Pecados. Dale like, suscríbete, comparte y muchísimas gracias, Federico Doring. No, a ti, Joel. Un abrazo. Saludos. Seguiremos aquí aprobando tus nuevos impuestos. Sigue de chistoso. Aunque los voten contra. Nos vemos la próxima. Pásala. Nos vemos. Hasta luego. Chao.